En la madrugada del 1 de febrero de 2005, la selva del Pacífico colombiano se convirtió en escenario de fuego y traición. La base de infantería de Marina en Santa Bárbara, de Iscuandé, sería arrasada en uno de los ataques más crudos de la guerra interna. Las FARC-EP y el ELN, obligados a retroceder por los duros golpes de la fuerza pública en sus bastiones del sur-oriente, buscaron mantener el control de los corredores estratégicos hacia el Pacífico. Y para los terroristas, infiltraron la base con infantes de Marina traidores, dando paso a la toma de Iscuandé. Esto es Militorias, y así comenzamos. Iscuandé, un pequeño pueblo de 15.000 almas, se convirtió en pieza clave de ese tablero de guerra. El proyecto Soldados de mi Pueblo nació con la intención de acercar la fuerza pública a las comunidades más apartadas del país. La idea era sencilla pero poderosa: reclutar jóvenes de las mismas regiones donde se establecían los destacamentos, hombres que conocieran la tierra, los caminos, las familias y las costumbres. Con ello se buscaba generar confianza entre la población civil y fortalecer la inteligencia local, pues los soldados campesinos podían moverse con naturalidad en un entorno que les era propio. En teoría, era una estrategia para unir la defensa nacional con el tejido social de cada pueblo. Sin embargo, en lugares como Iscuandé, aquella iniciativa se convirtió en un arma de doble filo. Lo que debía ser un puente de confianza terminó abriendo grietas profundas en la seguridad militar. Entre los uniformes recién planchados y los saludos de bienvenida, se ocultaban hombres que no respondían al juramento de la patria, sino a las órdenes de la insurgencia. La cercanía con la comunidad, que debía ser un escudo, se transformó en una puerta de entrada para la infiltración. Los infiltrados no solo vestían el mismo uniforme que sus compañeros, sino que compartían con ellos la vida diaria, las guardias nocturnas, los entrenamientos, las comidas en el rancho. Esa convivencia les permitió observar cada detalle, cada rutina, cada descuido. Con paciencia y precisión fueron recopilando información vital. Los horarios de vigilancia, las posiciones de los puestos de control, las debilidades en la disciplina interna. Nada escapaba a sus ojos, porque estaban dentro del círculo de confianza. La traición se gestó en silencio. Los datos que transmitían a la guerrilla eran oro puro para planear un ataque quirúrgico. Sabían cuándo la base estaba más vulnerable, qué sectores quedaban desprotegidos en la madrugada, cuáles eran los puntos estratégicos para colocar explosivos. El enemigo no necesitaba espiar desde la selva, ni arriesgarse en incursiones previas. Lo tenía todo servido desde el interior mismo de la guarnición. Así, lo que comenzó como un programa para fortalecer la presencia estatal en las regiones, terminó revelando una paradoja cruel. La fuerza pública había abierto sus puertas a los hijos del pueblo, pero entre ellos se escondían quienes trabajaban para destruirla. El enemigo no estaba afuera, acechando en la oscuridad de la selva. El enemigo estaba dentro de la base, esperando el momento exacto para golpear. Los infantes de Marina, Raúl Obando, alias Machimba, e Ignacio Garcés, Tocayo, eran en realidad miembros del Frente 29 de las FARC-EP. Edwin Obregón, Jorge Vélez y Deisen Obando, otros uniformados reclutados por medio del programa Soldados de mi Pueblo, eran sus cómplices. Ellos, desde sus puestos en la base y con auxilio de milicianos camuflados entre la población civil que les servían de enlace, se habla de un concejal del pueblo. Brindaron abundante y valiosísima información de inteligencia a los subversivos que planeaban tomarse la base, por lo menos desde noviembre de 2004. A las 12 en punto de la madrugada, la calma aparente del río Iscuandé se quebró en un instante. Explosiones simultáneas sacudieron la base militar como si la tierra misma se abriera bajo los pies de los infantes.
El armerillo, corazón de la defensa, fue alcanzado primero. Las llamas devoraron las municiones y el estruendo multiplicó el caos. Al mismo tiempo, los dormitorios se convirtieron en trampas mortales. Paredes que se derrumbaban, techos que ardían, cuerpos atrapados entre fuego y escombros. En medio de esa devastación cayó el comandante del puesto, el subteniente Robert Prada Rubiano. Su muerte, junto a la de varios de sus hombres, marcó el inicio de una noche que quedaría grabada en la memoria de la infantería de marina. El fuego avanzaba desde adentro hacia afuera, como si la base estuviera siendo consumida por una fuerza invisible que la desgarraba desde sus entrañas. No era un ataque externo con cilindros improvisados, como se dijo en los primeros reportes. Era una destrucción calculada, detonada desde el interior mismo de la guarnición. Posterior a este primer golpe de mano, los guerrilleros pasaron a la ofensiva atacando con fusiles, ametralladoras y granadas de mano. En medio de los estallidos, el incendio de las instalaciones y el intercambio de disparos, perecieron otros 8 uniformados. 4 de los cuerpos de los infantes que murieron en el interior de la base tenían tiros de gracia. Según las investigaciones posteriores, las víctimas no fueron asesinadas por los guerrilleros, ya que estos no ingresaron hasta los alojamientos en donde estaban los cuerpos. La base se convirtió en un infierno de llamas, disparos y confusión. Los sobrevivientes corrían entre el humo, buscando armas, buscando salidas, buscando aire. Algunos estaban heridos, otros quemados, pero todos sabían que rendirse no era una opción. La disciplina militar se mezclaba con el instinto de supervivencia. Cada segundo era una batalla contra el fuego, contra las balas, contra el miedo. En medio de la oscuridad, un grupo reducido logró reagruparse. Con lo que quedaba de fuerzas, se replegaron hacia el puesto de policía, donde aún resistían 45 uniformados. Allí, entre paredes improvisadas y trincheras de emergencia, levantaron una defensa desesperada. No era un contraataque organizado, sino un acto de resistencia pura, un intento de mantener en pie la dignidad de la tropa frente a un enemigo que parecía multiplicarse en cada ráfaga. La madrugada avanzaba lentamente y cada minuto era un recordatorio de la fragilidad humana frente a la maquinaria de la guerra. Los soldados, marcados por el fuego y la sangre, resistieron con lo poco que quedaba. Fusiles chamuscados, granadas dispersas y, sobre todo, la voluntad de no caer sin luchar. El ataque no pasó desapercibido. Apenas las primeras ráfagas se apagaron y la selva volvió a su silencio habitual. La maquinaria del Estado comenzó a moverse. A las 5:30 de la madrugada, el rugido del avión fantasma de la Fuerza Aérea irrumpió en el cielo del Pacífico. Sus ráfagas de ametralladora y su presencia intimidante obligaron a los insurgentes del ELN y las FARC a dispersarse, buscando refugio en la espesura de la selva para evitar ser detectados. La ofensiva guerrillera, que había comenzado con precisión quirúrgica, se vio obligada a retroceder ante el poder aéreo. Minutos después, llegaron refuerzos desde Guapi, en el Cauca. Unidades de combate fluvial avanzaron por los canales, desafiando la marea baja que había sido calculada por los atacantes como un obstáculo. La fuerza pública se desplegó con rapidez, intentando recuperar el control de un territorio que había quedado marcado por el fuego y la traición. La presencia militar se multiplicó en la zona, con patrullajes constantes y operaciones de rastreo para dar con los responsables. La reacción del Estado no se limitó al campo de batalla. La Fiscalía y los organismos de inteligencia iniciaron investigaciones exhaustivas. Se descubrió la magnitud de la infiltración, soldados campesinos que habían jurado defender a su pueblo, pero que en realidad servían a la insurgencia. El golpe no solo había sido militar, sino también moral. La confianza en el programa Soldados de mi Pueblo quedó profundamente cuestionada, y las autoridades se vieron obligadas a replantear sus estrategias de reclutamiento y seguridad. En los días siguientes, la zona fue militarizada. Helicópteros sobrevolaban los cielos, lanchas patrullaban los ríos, y la presencia de la fuerza pública se convirtió en un recordatorio de que el Estado no podía permitir que en un municipio quedara bajo el dominio insurgente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La base había sido destruida, 15 hombres habían perdido la vida
y la población civil había quedado atrapada entre el miedo y la incertidumbre. La respuesta del Estado fue contundente en números y despliegue, pero también reveló las grietas de una guerra prolongada. La toma de Iscuandé no solo fue un ataque militar, fue un mensaje político y estratégico. El Estado reaccionó con fuerza, pero la guerrilla había demostrado que podía golpear en el corazón mismo de la fuerza pública, incluso con la complicidad de quienes vestían su uniforme. Pero nada de esto detendría a las fuerzas militares. Tras un cambio profundo en la doctrina, comenzaron a recuperar la iniciativa, dominando poco a poco el campo de batalla y asestando golpes certeros contra aquellos grupos que sembraban el terror en las regiones más apartadas. La toma de Iscuandé no fue únicamente un ataque, fue el reflejo de las debilidades disciplinarias, la prueba irrefutable de la infiltración y el preludio de una ofensiva insurgente que en apenas 2 meses dejaría un centenar de muertos. Un recordatorio brutal de que la guerra no se libra solo en los campos abiertos, sino también en las sombras invisibles de la confianza traicionada. Ahora te preguntamos, ¿crees que fue un error el reclutamiento de soldados de la misma zona? ¿Crees que la mayor amenaza para un ejército está en el enemigo externo o en la traición interna? Y si quieres conocer más sobre la historia de Colombia, aquí te dejamos esta lista de reproducción donde te contamos las tomas guerrilleras y golpes de la fuerza pública. No olvides suscribirte y déjanos tu like. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.